Listo, ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Ah, sí, ya. Entonces yo miro a ver que termine aquí de transmitir este hijo de pacha. A ver. Bueno, sí, ya estamos al aire. Eh, Hola, buenas noches. ¿Cómo están a todas las personas que se están uniendo a un nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde venimos ya hace aproximadamente casi los 3 meses comentando, reflexionando un poco el texto de James Hillman, Reimaginar la psicología? La semana pasada, por imprevistos que tuvimos, nos fue pues como difícil transmitir la sección, pero bueno, aquí estamos de vuelta otra vez para dar, delucidar, embozar un poco las ideas de este texto tan importante de Jay Hillman, que en inglés es Revisionar la psicología, en español lo traducieron como Reimaginar la psicología, escrito en el año de 1975. Y para mí, pues que realmente lo empecé a profundizar fue gracias a Alejandro, quien me dio unas orientaciones y unas ideas de la importancia de este texto también. Y bueno, y en cuya profundización me he dado cuenta de un gran trabajo que hace Hillman, revolviéndole la dignidad a la psicología, devolviendo la psicología a su propio trabajo, al hacer alma, a lo que le compete al psicólogo, que es el logos del alma. Y bueno, Hillman realmente se descentraliza de la psicología junguiana en este aspecto, liberándola de ese personalismo y sustancialismo y volviéndola otra vez a ella misma, es decir, a su foco de trabajo, que es decir, el alma en sí misma. Y que para mí ha sido pues un texto que en realidad me ha volado mucho también la cabeza en tanto a las connotaciones que hace Hillman, en las diferencias con Carl Gustav Jung, en las diferencias que tiene en general con los psicólogos jungianos en general frente a su discurso tautológico vacuo y repetitivo. Entonces plantea de una manera muy original las formas en las cuales el alma se manifiesta, en el cual el alma se hace. Estas imágenes, como por ejemplo tocamos en el primer momento como el personificar, donde el alma se personifica como una forma de tal de imponerse, de expresarse, de dar un lugar para entenderse a ella misma, que lo estuvimos tratando casi en un 5 encuentros. Ya estuvimos tratando el tema de patologizar, como nos recuerda Hillman también, o como dice también Alejandro, que estamos llenos de enfermedades, estamos llenos de morbidades, de cuánto desorden, de cuántas desviaciones a nivel psíquico, pero que esas son propias manifestaciones del alma en sí misma, es la forma en la cual el alma también aparece o se nos impone también. Y bueno, Hillman también nos recuerda que el alma aparece a través de la aflicción. El alma puede ir sin terapeutas, pero no sin aflicciones. Entonces la aflicción es una de las formas en las cuales ella también se expresa, se muestra. Y bueno, y eso es lo que hemos venido tratando. Hoy vamos a trabajar lo que es la fantasía arquetípica de la psicopatología. Pero bueno, estaba un poco apasionado. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí me disculpas todo este introductorio que hice. No te preocupes, John, yo creo que es necesario, ¿no? Hacer un recuento como en las series, ¿no? Cuando hacen el resumen del capítulo anterior, para Sí. ir, pues para ir hilando esta situación. La verdad es que llevamos 10 sesiones y todavía ni a la mitad del libro vamos, entonces es un libro bastante complejo, bastante rico y su análisis es interminable realmente. Entonces, yo llevo años revisando este libro, me parece muy importante y el tiempo que lo abordemos, yo creo que nos va a quedar le vamos a quedar nosotros a deber a esta gran obra, su análisis, a pesar de que pues estamos procurando hacerlo lo más profundo que podamos, ¿no, John? Sí, sí, y bueno, realmente hemos reflexionado tras bambalinas, antes del Facebook Live, hemos reflexionado sobre la importancia bueno, de esta gran obra, que por ejemplo a mí me marcó mucho cuando dijiste que es uno de los libros que más has leído 17 veces. Sí, sí, sí. Entonces, sí, porque es que realmente la prosa de Gilman es muy bella, muy hermosa. Yo digo que donde Gilman fuera mujer y escribiera así, yo ya me lo hubiera declarado. Entonces, sí, porque escribe muy, muy hermoso, todo eso hay que decirlo.
Pero bueno, entonces lo que nos convoca en esta sección de hoy, vamos a empezar a delucidar o amplificar un poco estas ideas, es la psicología, perdón, la psicopatología como la psicopatología, que ya está, que sufrí ahí un lapsus mental, pero bueno, aquí gracias a Dios tenemos el pastelito. La psicopatología como fantasía arquetípica. Tremendo, Exactamente. tremendo Y, tema y complejo. y además, fíjate que para iniciar esta situación, pues como tú bien has dicho, Hillman revisa todas las concepciones que para los junguianos son dogma, es decir, son palabra muerta sobre la cual se edifican los más preciosos análisis, ¿sí? Pero vacíos por dentro. Hillman revisa todas esas conceptualizaciones junguianas y les da nueva vida gracias a su revisión. Cuando habla, por ejemplo, en este pasaje de una fantasía arquetípica, ya no está hablando del arquetipo como el concepto que se utiliza en el junguianismo clásico, ¿no? El arquetipo es ese modelo prístino, ¿sí? O sea, que es una forma, pero una forma vacía, una posibilidad allá en el trasmundo, ¿sí? Que los junguianos afirman que no existe, no está, pero sin embargo, cuando nosotros nos referimos o referimos un fenómeno desde el punto de vista junguiano, siempre hay un arquetipo detrás, ¿cómo se llama? Dándole estructura y forma. Entonces, regularmente, perdón, realmente la crítica que hace Hillman a este concepto de arquetipo es precisamente que eh, la utilización de la palabra y del concepto, pues remite a un ente externo y metafísico, es decir, a una sustancia que se atribuye el papel de un concepto. Entonces, el, el- el arquetipo como concepto está muy bien y podríamos nosotros utilizarlo en su dimensión no ética, no hay ningún problema en esa situación. Pero cuando ese concepto empieza a literalizarse, que es, es una palabra que utiliza mucho Hillman, volver algo, reificar algo, volverlo algo como si fuera objeto, como si fuera algo concreto, algo que no lo es, ¿sí? Por ejemplo, el alma para Hillman no es un objeto, no es una cosa, no es una sustancia que esté allá o que esté en la persona o que esté en el fenómeno como tal, ¿sí? El alma para Hillman es una perspectiva, algo a través de lo cual se ve. Entonces, Mm. eh, esta situación. Un esencialismo también que utilizan mucho los jungianos. Sí, 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 y la utilizamos sin, ¿cómo se llama? Este, sin darnos cuenta de eso. O sea, no somos conscientes de que pasa eso. Lo que pasa en esta situación es que nosotros, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Perdón, como junguianos, utilizamos un montón de, de conceptos teóricos que no reflexionamos como tal. Y lo que hace Hillman precisamente aquí es reflexionar sobre ese mismo concepto. Entonces, cuando él habla de fantasía arquetípica, ya no está hablando de esa sustancia, ¿sí? O de ese objeto o de esa dimensión que está fuera de nosotros, sino que está hablando precisamente de una noción inherente dentro de cada imagen, dentro de cada fenómeno, que hace que cuando nosotros la veamos de forma profunda, que cuando nosotros apliquemos una mirada específica, en el capítulo 3 lo vamos a ver, él lo llama el fenómeno de transparentar. Cuando nosotros transparentamos una imagen, entonces subyace de ese trabajo que hacemos nosotros, subyace una metáfora raíz. Esa metáfora raíz precisamente es la calidad, perdón, la cualidad arquetípica de cada elemento, ¿sí? Ese elemento es un elemento estructurador en cada uno de los fenómenos. Y el fenómeno no solamente es lo que aparece allá afuera, el fenómeno es la forma en que nosotros vemos aquello que aparece allá afuera. Y no nosotros, sino la forma en que el alma se mira a sí misma en forma de imagen,
y se crea como una fantasía específica. Por eso él habla de la fantasía arquetípica, porque es la dinámica creadora de la propia alma al crearse a sí misma constantemente, ¿sí? En forma de imágenes y siempre con un núcleo estructurador, una metáfora raíz que le da vida. Sí, porque ahí en relación a lo que vos estás tocando, también a mí me llama mucho la atención en este texto de la psicopatología como fantasía arquetípica, es que no hay una necesidad, digamos, operante de remitir a la psicopatología o a dicho fenómeno a un arquetipo, como lo hace el junguianismo clásico, sino que en sí misma esta cuestión de la patología en Hillman ya tiene en sí misma una estructura, un núcleo, algo arquetípico donde ya se fantasea, donde ya se imagina, donde ya empieza a tener una construcción, es decir, en términos imaginales de lo que está ocurriendo en sí misma. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa entonces en función de esto? Entonces, si hay una locura, entonces hay que remitir, ay, si esta locura se remite al arquetipo tal. En fin, no voy a mencionarlos aquí. Sí, al arquetipo del héroe, al arquetipo de la madre, o al arquetipo por allá del trícer, etcétera, etcétera. No, en Hillman si entráramos a mirar cuál es la fantasía, es decir, la estructura arquetípica y la fantasía que configura la psicopatología, no hay una necesidad entonces de remitirnos a un proceso metafísico o trasladarlo a otra estructura, sino que ella en sí misma tiene todo lo que necesita para comprenderse, para entenderse y para desplegarse. Es decir, como está mencionando Alejo, esa postura de transparentar, es decir, de ver a través de ese proceso patologizador que se está dando y donde el yo, a diferencia, como dicen los junguianos, tiene entonces una postura, es decir, relevante, que el yo lo experimenta, etcétera, etcétera. No, en este caso la psicopatología tiene en sí misma una estructura, una identidad que se logra posibilitar ver qué ocurre allí cuando se hace ese proceso de transparentar y lo que da la posibilidad de poder ver qué fantasía es lo que está operando dentro de la misma psicopatología y no remitirla a otras categorías porque ya en sí misma tiene todo lo que necesita. Así es. Y fíjate que esta situación que comentamos, John, o sea, la verdad es que tira al traste muchas de las críticas que se le hacen a la psicología de Hillman, a la psicología arquetipal. Yo recuerdo muy vivo esa entrevista que tú hiciste a un eminente psicólogo junguiano, donde le preguntabas acerca de qué opinaba sobre James Hillman, y él te decía que era demasiado filosófico, ¿no? Que no tenía aplicación práctica dentro del campo de la psicoterapia. Y la verdad es que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, esta diferencia que hace Hillman entre en el tema de la patologización, por ejemplo, entre un patologizar literalista y un patologizar imaginal, pues ahí es donde nos damos cuenta de la aplicación práctica realmente. O sea, no tendríamos por qué preguntar esa situación, pero sin embargo, no podemos no darnos cuenta de cuáles son las vías en que nosotros podemos ver o asumir los fenómenos que aparecen en el consultorio desde un punto de vista arquetipal, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos a la patología desde un punto de vista literal, ¿sí? Nosotros tomamos al fenómeno desde nuestras propias categorías de entendimiento. Es decir, le damos nosotros un revestimiento externo y lo metemos dentro de nuestros propios prejuicios. Y nuestros prejuicios están alimentados por aquello que nosotros no hemos reflexionado, de las ideas que nos van moviendo. Hillman ya lo dijo, cuando nosotros patologizamos de forma literalista, pues entonces nos remitimos a la fantasía médica. Y la fantasía médica precisamente lo que hace es cubrir al fenómeno, en este caso al síntoma, cubrirlo de una idea particular acerca de cómo se tiene que asumir el mismo síntoma. El síntoma hay que curarlo, el síntoma hay que remediarlo, el síntoma no tiene que estar ahí, porque lo que tiene que estar es la salud, lo que tiene que estar es la ausencia de síntoma. En esa
postura que nosotros como psicólogos y como psicoterapeutas tomamos tiene ya un sesgo ideológico del cual, como siempre, no somos conscientes y nunca nos preguntamos si las cosas tendrían que ser así. Yo no sé si a ti te ha pasado, John, pero yo me he encontrado con muchos psicólogos que cuando uno les plantea esta situación, dicen, pero entonces, pero es que el consultorio, es que el paciente exige cosas, nos pide cosas. Y es cierto, o sea, el paciente nos pide cosas, pero el paciente nos pide cosas en base también a un sesgo ideológico acerca perdón, en el cual se encuentra inmerso. Ese mismo sesgo es nuestro propio sesgo, es el sesgo de la cultura occidental acerca de qué es lo que tendría que ser la psicología y la psicoterapia. Pero en cuanto nosotros nos preguntamos si eso tendría que ser así, si eso es verdad, y hacemos caso a lo que nos dice Hillman sobre, sobre la autonomía del alma, sobre el objeto de la psicología como la visión de los fenómenos desde su propio, y esas situaciones, entonces empezamos también a criticar y a darnos cuenta de que precisamente a lo mejor hay una forma distinta de poder abordar los fenómenos eh, ¿cómo se llama?, sintomáticos que aparecen en el consultorio. Es muy diferente, por ejemplo, tener una depresión en el consultorio y pensar y actuar y seguir un camino específico para poder eliminar la depresión y decirle al paciente, esto va a mejorar, no te preocupes, vamos a trabajar con la depresión para que la depresión te enseñe lo que tenga que enseñarte y después se vaya a donde tenga que irse, ¿no? Es decir, como si la depresión fuera un regalo de Dios, un regalo de la vida en ese sentido, ¿no? O Que sea, o sal de la depresión en 3 meses, te la quitamos en cuestión de días. Sé feliz. hay Pues una, también y son fantasías también, que uno dice, ah, ¿en serio? hay una visión psicológica dura, ¿no? Una visión psicológica dura que dice, por ejemplo, que la depresión no tendría por qué estar ahí, que la depresión es lo maligno dentro de la existencia humana. Pero no dice lo maligno, obviamente, pero nosotros lo entendemos así. Es Sí. aquello que perturba la existencia tal como tendría que ser. Entonces, ya Pero eso tenemos es una idea. discurso pastoral. Exactamente, porque ya tenemos una idea acerca de cómo tendría que ser y evangelizamos a los demás en base a esa propia idea. Sí. También tenemos el discurso más suave, por ejemplo, de los junguianos, que dicen precisamente el discurso que te acabo de comentar, es decir, el síntoma es un morbus acer que aparece precisamente para que tú te engrandezcas, para que tú te vuelvas alguien mejor, para que tú aprendas de estas Para que te situaciones, compenses. para que te compenses, es decir, como si fuera, como si el síntoma apareciera como como una necesidad mía, como una necesidad mía como sujeto. Pero entonces ya no estamos viendo al síntoma como un fenómeno con vida propia, como un fenómeno que tiene su propia autonomía dentro de sí mismo y que en sí mismo es un sujeto, ¿sí? Porque nosotros estamos muy aterrizados, ¿sí? Muy plantados en la idea de que nosotros, yo, soy un sujeto. Es el yo el que cree que es un sujeto solamente. Pero ya lo hemos visto con Hillman, que el sujeto es todos los fenómenos. Y nosotros nos preguntamos cómo vemos al fenómeno. Pero ¿acaso nos preguntamos cómo nos ve el fenómeno a nosotros? Sí, ahí es donde, pues yo sé que no lo voy a tocar, pero igual lo voy a tocar. Es donde Higueris nos hablaría de ese yo psicológico tan importante también dentro del proceso. Pero que lo que vos decís, es decir, es un sujeto como tal que es operante, que tiene sus propias necesidades, que tiene su propio despliegue, pero entonces no es como vos decir que vino a curarnos, a mejorarnos, o lo de que habla Jung de que eso es una neurosis sagrada. Pues no sé, la neurosis de sagrado no tiene nada, pues hasta, si más o menos me he dado cuenta yo pues un poquito. Entonces, hay algo muy interesante en eso que vos decís. Entonces, cuando aparecen estas cuestiones de la fantasía, entonces, o el síntoma, entonces,
por ejemplo, para los terapeutas cognitivos conductuales, entonces es una distorsión cognitiva, es un esquema maladaptativo que no tiene por qué estar ahí, entonces hay que remontarlo. En el humanismo existencial, entonces, venga, no, ese modo de sufrir no tiene por qué estar ahí, eso hay que desaparecerlo, venga, vamos a explorar entonces el potencial humano que usted tiene. Y entonces intentan ver la patología tanto en circunstancias positivas, negativas, bueno, malo, pero no se dan cuenta que en sí mismo en ese proceso patologizador que se da, el alma es fragmentación, el alma es desorden, el alma es densa, es oscura. Y entonces, como estás diciendo vos, cómo esa patología, cómo ese síntoma también me ve a mí, qué es lo que realmente está operando en ese proceso que habla en sí mismo de algo que le está ocurriendo, pero que no es ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo. Es un proceso que se está desplegando y que por ende, como vos decís, hay que entender cuál es esa fantasía que está configurando ese síntoma, ese patologizar. Porque lo que pasa, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eso que vos decís, yo casi, pues son formas, como vos decís, de pensar y como vos decís, no son conscientes de eso. Cuando a cierta psicóloga le preguntaban que dentro de toda ideación suicida, hay una patología de base, hay un trastorno de base. Y uno dice, ¿y cómo estás tan segura de eso? ¿Cómo estás tan segura para reducir o para generalizar que hay una patología de base? ¿Cuáles tus presupuestos o tus argumentos? Pero en realidad cuando miráramos ahí, si ya estamos remitiendo una justificación de que eso no tendría que estar ahí, lo haces porque está justificando un trastorno, entonces estamos como tal ignorando la fantasía que se está desplegando dentro de esa ideación suicida, por decirlo de alguna manera, dentro de esa depresión, dentro de esa angustia existencial, dentro de un borderline, etcétera, etcétera, etcétera. Que como os lo han mencionado en una charla que diste, si fuéramos a mirar eso, es decir, la forma de patologizar en cada persona es diferente, tiene su propia fantasía, su propia fantasía lo configura, lo entiende y tiene sus propias imágenes. Y no se tiene por qué, digamos, generalizar en cuanto a es depresión o como nos dice el DSM-5 que cumple ciertas categorías, cumplió esto, estas categorías, entonces ya es deprimido. Entonces empiezan a ser como en el hecho de Procusto, a procustizar y empezamos a cortar o a hinchar con tal de que encaje ahí y no nos damos cuenta y dimensionamos esa capacidad que tiene, digamos, el patologizar, de fantasear y que en sí misma tiene esa estructura que la configura y que no necesita ser remitidos a un proceso, digamos, negativo o positivo de desterrar, sino de poder entender en sí mismo aquello que se está desplegando y cómo eso también nos ve a nosotros también y mirar qué posibilidades también se están desplegando, es decir, ahí en sí mismo en ese proceso, pero más que expulsarlo, satanizarlo, es poder estar a la altura de ese proceso que se está dando ahí. Sí, y es que, fíjate, en psicología, en las diferentes escuelas de psicología, incluyendo la psicología profunda, pues hay fantasías subyacentes que van determinando cómo es que el psicólogo mira a los fenómenos que tiene enfrente, ¿no? Por ejemplo, regularmente, por ejemplo, la fantasía causal que nosotros utilizamos constantemente como una forma de poder entender cómo se van sucediendo los hechos dentro de las narraciones psicológicas, tiene precisamente ese sesgo inocente del cual nosotros no nos damos cuenta. Creemos, por ejemplo, que las fantasías tal como aparecen dentro del consultorio tienen un origen en la vivencia del sujeto. ¿Sí? El sujeto vive, ha vivido ciertas cosas, tuvo ciertos padres, tuvo ciertas experiencias, le pasaron ciertas cosas y eso determina lo que sucede aquí en el consultorio. Todas esas fantasías son el resultado de lo que el sujeto vive. Cuando nosotros decimos eso, ¿sí? Hacemos dos cosas. Una es precisamente la que tú alegas en cuanto a la psicóloga que dice que detrás de cada ideación suicida hay
hay un trastorno específico de, ¿no? Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo en ese momento es reducir al fenómeno a una regla que nosotros hemos impuesto, ¿sí? A una regla que nos conviene, a una regla que nos sirve en ese momento para sacarnos del problema de poder entender lo que tenemos enfrente. Ya no tenemos que pensarlo, ¿sí? Es decir, ya no tenemos que profundizar en ello, ya no tenemos que hacer el trabajo de sumergirnos en la ideación suicida. Ya lo que estamos haciendo simplemente es, bueno, hay un trastorno, ¿sí? Y por lo tanto, como hay un trastorno, pues vamos a ver cómo se trata ese trastorno y ya, nada más. Tenemos una receta frente a la cual nosotros nos hemos mecanizado el proceso de la psicoterapia y no tenemos que pensar más acerca de esa situación. Nos volvemos otra vez como ya te había dicho en alguna ocasión, técnicos psicológicos cuando hacemos eso. La otra es que al fenómeno también lo reducimos a la vivencia del sujeto, lo reducimos a la experiencia del ego, a la experiencia del yo. Entonces, muy diferente sería, por ejemplo, pensar que precisamente la vivencia, ¿sí? La vivencia del sujeto, los padres que experimentó, las situaciones frente a las cuales él se enfrentó, ¿sí? Perdón, las vivencias que fueron la narrativa de su vida durante mucho tiempo, son precisamente producto de la fantasía. Es decir, no es que la fantasía sea producto de las vivencias. Al contrario, la fantasía es la que produce las vivencias. Lo que nosotros experimentamos, lo experimentamos desde el mundo de la fantasía, desde el mundo de lo imaginal, ¿sí? Desde ese punto intermedio entre lo físico y lo racional. Ahí está lo que construye nuestra propia experiencia. Entonces, lo que tenemos en el consultorio no es producto de lo que hemos vivido como sujetos, es producto de aquello que ha fantaseado en nosotros, ¿sí? Y con lo cual nosotros hemos podido observar nuestra propia vida a través del matiz de esa fantasía. Pero la fantasía es lo subyacente, la fantasía es lo primordial, la fantasía es el objeto de la psicología. Sí, ve, Ale, nos están preguntando por el Facebook, hay algo que queremos que le aclaremos que cuando hablamos de fantasía, ¿a qué nos referimos? Porque la persona que nos lo preguntó no lo entiende. Ah, ok, ok. Sí, lo que pasa es que esto nos remite a la primera sesión, ¿no? Mm. Cuando hablamos de la fantasía, pues estamos hablando acerca de la capacidad imaginal de la propia psique de crear precisamente imágenes para construirse a sí misma, para narrarse a sí misma. Pues, para James Hillman, la función básica del alma es la construcción de narraciones imaginales, es decir, De de, fantasías. de fantasías que van describiéndose y que van describiendo a la realidad. Estas fantasías le dan a la existencia, ¿sí? A la existencia no solamente humana, sino a la existencia de la propia alma, le dan profundidad, le dan sentido y además sirven como una preparación para aquella fantasía prístina que está motivando continuamente al alma, que es la fantasía de la muerte, ¿no? La fantasía de la muerte es decir, el submundo que, a la que el alma se remite constantemente para poder describirse a sí misma como una forma de mediación. Entonces, además, el alma medía a través de fantasías. Aquí, por ejemplo, lo podemos nosotros comparar con el ánima junguiana, cuando el ánima junguiana funciona como una mediadora psíquica. También el alma en Hillman funciona como una mediadora, pero una mediadora entre las experiencias personal, perdón, las experiencias vistas, por ejemplo, por medio del ego y Sí. su complejización a través de la reflexión, es decir, el pasar esas experiencias por el filtro de la imaginación. Fantasía, entonces, no es una palabra peyorativa que minimice la función de la propia psique, sino al contrario. En este caso, la fantasía funciona como el campo, ¿sí? Primordial en donde el alma se va construyendo a sí misma. Y el alma, en este caso, no es otra cosa sino la dinámica de las imágenes
construyéndose constantemente a sí misma. Sí, No sé si eso aclara sí, un poco. sí, yo creo que le quedó claro, pues igual también yo lo remito también a un poquito, es decir, la capacidad que tiene la psique, es decir, de inventarse también a ella misma. Es decir, o sea, no se parte de simplemente, como estaba mencionando Ale, entonces se parte también del mundo racional y del mundo intelectual, abstracto, racional, y eso converge en una imagen que se crea, y a partir de eso es que nosotros vemos, es decir, a través de esa fantasía, de esa imagen es que podemos percibir el mundo, podemos entenderlo, comprenderlo. Entonces, la fantasía juega, es decir, como ese mundo donde la imagen crea, perdón, donde el alma crea, donde el alma da lugar a empezarse a expresar a ella misma, a inventarse, a repensarse. Y lo que pasa es decir, en la misma patología. Cuando el alma aparece, es decir, como un proceso patologizador, en la depresión en sí misma ya tiene toda una fantasía configurada. Es decir, entonces, cómo ve el alma a través de esa depresión, es decir, qué la configura, cómo la entiende, cómo se percibe, cómo se vivifica, etcétera, etcétera. Entonces, es por medio de eso que aquí estamos hablando de fantasía, no en el sentido, como está diciendo, peyorativo por allá, de invención de historias, etcétera, etcétera. En ese caso, por ejemplo, hablaríamos de fantasear, de un fantasear egoico, ¿no? O sea, el Mm, ego el ego cuando fantasea tiene fantasías sí, específicas, pero cuando hablamos de la fantasía nosotros, desde el punto de vista de la psicología arquetipal y de Hillman, es una fantasía que no proviene de nosotros, es decir, no es algo que nosotros creemos o que nosotros construyamos con nuestras vivencias, sino es más bien aquello que nos va construyendo a nosotros, digamos, anterior y primordial a nosotros, lo primero, la primera experiencia de la conciencia es la fantasía. Y nosotros, como sujetos, como este ego que se ve a sí mismo, es el producto de esas mismas, de ese mismo fantasear constante del alma. sí, eso. Entonces, como para hacer esa diferencia, es decir, ay, el ego para allá crea historias. Por ejemplo, vamos a poner un caso así. Si estamos en un proceso, es decir, donde el alma está fantaseando a través, digamos, de una depresión, entonces por allá el ego empieza a fantasear, ay, no, si yo no estuviera deprimido, haría tal cosa, me iría a pasear, iría a vivir esta vida, eso. Entonces, es decir, pasamos de lo que hablan los alquimistas de un imaginatio ver, es decir, de la imaginación verdadera que se está desplegando ahí, en esa depresión, para pasear a una imaginación, a una fantasía del ego, de cómo debe ser, de cómo se vive, de cómo debe estar, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ya con esto aclaramos un poco lo que nos había preguntado nuestro amigo interlocutor que está siguiendo el Facebook. Saludos a todas las personas que Espero, están conectadas. Bueno, yo espero entonces que sí. sigamos dándole machacas, tú Alejo, que eso está muy bueno. Ok, ¿en qué nos habíamos quedado, John? Bueno, sí habíamos dicho que entonces el objeto de la psicología es precisamente la construcción de fantasías, la fantasía arquetípica en ese sentido. Y hablamos de fantasía arquetípica precisamente, ya habíamos dicho nosotros, porque cada fantasía para Hillman guarda dentro de sí misma una metáfora a raíz que, digamos, muestra su estructura primordial. Y todo lo que revela, ¿sí? Todo lo que expresa, no es al final una expresión del sujeto como el individuo empírico, sino más bien es la expresión constante del alma, como el sujeto real detrás del individuo empírico. Sí, y yo pienso que eso también es supremamente importante de eso que vos estás diciendo, porque hay en esa necesidad precisamente de rechazar ese fantasear propio del alma, ese fantasear a través de la patología. Es decir, entonces se rechaza, se rehúsa, entonces lleva a un modelo naturalista, es decir, entonces que digamos que la enfermedad, como nos lo dice Gilman en este caso, es propia de la medicina, pero el fantasear es propio de la psicología, en este caso del alma. Es decir, el médico puede atender una depresión en su contexto práctico, pragmático, técnico, como los estabas diciendo, pero entonces
no atiende el fantasear, es decir, ese proceso que se está desplegando en el mismo proceso de la depresión o de cualquier otro síntoma. Y está bien que así sea también, es decir, no hay ningún problema en esa situación. El médico tiene que literalizar la enfermedad y verla como un objeto particular que hay que tratar, que hay que eliminar en ese sentido. Eh, es perfectamente válido, ¿no? Pero también podríamos ahí meter algunas críticas, ¿no? Hay médicos que son muy críticos con esta situación en la medicina. Es difícil porque hay pocos médicos que tengan una formación filosófica o humanista realmente profunda, pero los hay, ¿no? Este, y en psiquiatría, otro tanto, pues, hay hay una corriente precisamente de psiquiatras herederos de esta corriente de los años 60 y 70 de la antipsiquiatría, que precisamente se postulan críticos del abordaje eh, sintomático de la propia disciplina psiquiátrica. Pero, pero en este punto, nosotros, como tú bien dices, John, como psicólogos, no nos ocupamos precisamente de la fantasía literalizada, sino que nosotros hablamos de la fantasía arquetípica, es decir, la fantasía que subyace a esa situación. Por lo tanto, el patologizar implica, ¿sí?, que la existencia de una fantasía que es, digamos, mm, eh, ¿cómo lo podemos decir? Central, que es central de toda la existencia humana. Siempre patologizamos. En todas las culturas hay una forma de patologizar. Las patologías cambian. Lo que, por ejemplo, para los esquimales era un síntoma de un encuentro con los espíritus, para nosotros es un síntoma de una esquizofrenia, por ejemplo. Pero en su cultura también hay elementos que son patológicos. En nuestra cultura hay elementos que son patológicos y de individuo a individuo, de ideología en ideología, hay siempre elementos que nos van tornando, ¿sí? O que se tornan a sí mismos y se identifican con locura, con enfermedad, con patología precisamente. Entonces, el patologizar es una de las actividades prístinas del alma, una de las actividades favoritas a través de la cual el alma se construye a sí misma, porque es precisamente aquella que la saca de la normalidad, aquella que le permite al alma verse a sí misma desde una forma reflexiva. Perdón, cuando la enfermedad aparece, John, cuando la enfermedad física o la enfermedad mental aparecen, precisamente detiene nuestro ritmo cotidiano, nos, nos, nos remite a un ámbito contemplativo y meditativo, del cual nosotros comúnmente no hacemos caso. La fantasía nos obliga a reflexionar precisamente en qué lugar nos encontramos, cuáles son las ideas que rigen nuestra existencia y cómo nosotros nos asumimos a nosotros, ¿sí? Y en la relación con el alma para poder, digamos, eh, precisamente retomar un camino que muchas veces hemos olvidado como, como algo inexistente. Sí, me hiciste acordar de Martin Heidegger, que en Ser y Tiempo nos dice que el ser aparece en angustia, en la angustia, en los estados más bajos del ánimo, porque él decía, resulta que cuando uno está en ese proceso, es decir, yo lo voy a decir, de patologizador, en términos heideggerianos, es decir, no hay entes exteriores que se involucren en ese proceso. Es decir, o sea, estás vos con el alma en sí misma desplegándose en un proceso. No, no hay ni el ego, no hay ni otras cosas, nada. Está ahí en sí misma vos viéndote enfrentado a ese propio proceso fantasioso que tiene el alma en sí misma, a esa parte nuclear en el cual ella se despliega. ¿Por qué? Porque resulta que no hay entes de la afuera que lo distraigan a uno de ese precisamente de ese proceso patologizador que tiene la psique, porque ella necesita de la fricción, ella se despliega a través de la fricción, de la morbilidad, de la enfermedad,
de la locura, de las desviaciones, como decía Enrique Eskenazi, decía, todos aquí tenemos desviaciones, nadie puede decir que no las tiene. Entonces, eso es como decía a Cristo, el que esté libre de pecados lance la primera piedra. Bueno, ahí está el asunto. Entonces, eso también es supremamente importante porque si realmente la fantasía es constitutiva del alma como una parte arquetípica, entonces no es la estructura propia en la cual los ven los junguianos que la remiten entonces a un complejo, porque no es necesidad de ser de un complejo negativo, no es un complejo negativo, no es una estructura positiva o negativa, es en sí misma un proceso que se da del alma. Y uno le escucha mucho a los jungianos clásicos, tenés un complejo negativo paterno, tenés un complejo negativo paterno, tenés un complejo de héroe, tenés un complejo de yo no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta, es decir, de la misma fragmentación y del proceso patologizar que se impone, que se nos impone y que por ende el alma fantasea a través de este proceso, que no es ni negativo ni positivo, muchas veces como lo hacen ver los junguianos tradicionales. Sí, no hay una crítica precisamente desde el punto de vista psicológico al síntoma como aparece. Yo recuerdo que a mis alumnos en la universidad, cuando enseñaba psicología, yo les comentaba esa situación con un ejemplo muy básico, ¿no? Muy naturalista, pero que, digamos, salía al paso de esa situación. Les decía, cuando llueve, cuando un fenómeno natural ocurre, nosotros lo juzgamos bueno y malo de acuerdo a nuestra propia experiencia. Pero si nosotros dijéramos que la lluvia es mala, o que el tornado es bueno, o que el día soleado tiene una cualidad moral específica, sería ridículo realmente, o sea, sería una tontería. Pero cuando nosotros como psicólogos nos enfrentamos a un síntoma que aparece, ese síntoma tiene la misma cualidad hasta cierto punto de aparición. Es algo que se nos presenta y que por su naturaleza autónoma no tiene una cualidad moral. Cuando nosotros la remitimos al modelo médico, por ejemplo, no nos damos cuenta que el modelo médico también tiene precisamente en su propia estructura un dejo cristiano, es decir, un modelo, responde a un modelo cristiano acerca de el pecado y la redención. Y por lo tanto, la enfermedad que aparece como resultado de una necesidad del ego, ¿sí? De una culpa del ego al final. Por ejemplo, si el sujeto tiene una neurosis, o sea, no decimos que esa neurosis le apareció. Si el sujeto sufre una depresión, no decimos que esa depresión le apareció. Como psicólogos, nosotros sabemos que hay un inicio de esa depresión, ¿no? O sea, nosotros obviamente literalizamos cuando hacemos esto, la fantasía, y decimos que la fantasía tiene, perdón, que el síntoma es el resultado de la vida o de las decisiones que el sujeto ha tomado o ha dejado de tomar de acuerdo a su propia voluntad. Convertimos a la enfermedad en un resultado de la voluntad del sujeto. Y eso es terrible porque entonces en ese momento ya estamos moralizando el síntoma, ya estamos moralizando aquello que ocurre, lo estamos remitiendo al sujeto y además estamos culpabilizando a la persona de aquello que le sucede. Mucho del Y que tiene trabajo. que ser responsable. Exactamente, entonces el sujeto tiene que ser responsable de su patología, tiene que responsabilizarse de su propia vida y tiene que asumir, ¿no? Tiene que ser valiente para afrontar esa situación. Sí, Todo, sí, todo se- sí, sí, perdona que te interrumpa, es que es como, no más ahí como para echar un poquitico más, ay, no, mira, si tú sufres es porque el ego tal cosa te hace sufrir, no, tú para de sufrir, que yo no sé qué, para de sentir esos sentimientos tan negativos, para de sentir todas esas cuestiones banales y superficiales de la vida, autoconócete, realízate, ve hacia tu yo máximo, reinvéntate. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Oh! Pucha, es decir, o sea, que en el mismo discurso junguiano, porque uno lo... ¿Qué pecado el pobre Jung? Yo pienso que donde Jung se diera cuenta de todo lo que está pasando, lo que han hecho con su psicología, como que el hombre de Jung no hubiera inventado esto.
posiblemente. ¿Por qué? Hay Porque, hay una ¿cómo? fíjate que no es una anécdota, es un pequeño cuento que precisamente habla de esa situación. O sea, llega un santo del desierto y el santo ha experimentado un acercamiento a Dios como ningún otro hombre. Entonces, cuando llega los demás hombres le preguntan, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Entonces el santo, como no puede hablarles de todo lo que le sucedió, lo que hace es escribir algunas líneas acerca de su propia experiencia y de lo que aprendió. Pero esas líneas no están hechas para que las personas las crean al pie de la letra, sino solamente son una guía para que cada persona experimente y se lance a su propio desierto a experimentar aquello que el santo experimentó en su propia experiencia, ¿no? Pero las personas, Siguen queriendo, sí, exactamente, quieren olvidan, imitar a Buda sin o- vivir todo lo que pasó a Buda. exactamente, olvidan precisamente la vivencia del santo, el desierto, y se quedan solamente con las palabras escritas, las defienden a capa y espada y convierten esas palabras en un dogma, ¿no? Al final el santo muy arrepentido dice, ojalá nunca hubiera escrito sobre esto, ¿no? Precisamente por eso los grandes maestros son maestros orales, porque saben que la palabra escrita precisamente tiene ese peligro, corre ese peligro de convertirlo en palabra muerta, ¿sí? En una situación en donde el concepto, ¿sí? En donde el arquetipo, en donde el complejo, en donde el inconsciente es más importante ya que el fenómeno. O sea, ya se sobreponen al fenómeno, se sobreponen al síntoma. Y entonces ahora ya el esquema que yo tengo para poder entender las cosas es más importante que las cosas mismas. Porque lo que importa es precisamente la teoría que yo he aprendido y que me ayuda y que me da seguridad. Sí, Pero sí, pero Jung sabía muy claramente que esto no tiene que ser así, por eso él decía a sus discípulos y a sus alumnos, aprendan todo lo que puedan, aprendan todo lo que puedan de simbología, ¿sí? De mitos, de cultura, y frente al paciente, olvídenlo todo, frente al sueño, olvídenlo todo, ¿no? Olvidar todo quiere decir, no, obviamente es imposible olvidarlo todo, olvidar todo, digamos, yo creo, y obviamente es mi interpretación, yo, pero tiene ese dejo hegeliano de olvidar interiorizando, es decir, olvidar volviéndolo parte de uno, ¿sí? Ese estudio constante, esa cultura que vamos nosotros, de la que nos vamos apropiando de forma creciente, se convierte ya en una forma de ver, pero en una forma de ver destilada, ¿sí? Nosotros no imponemos el concepto al fenómeno, nosotros aprendemos todo lo que podemos, integramos todo lo que nos ofrece la cultura dentro de nuestra propia visión, no para imponerlo en el fenómeno, sino precisamente para que cuando nosotros estemos frente al fenómeno, podamos ser sensibles a la propia teoría que el fenómeno nos propone. Ajá. sí. Y en este caso, a la propia teoría o que tiene el síntoma, que tiene la patología. Que viene la imagen. Sí, es que eso es fundamental, porque por eso a mí me encanta Giger, es que refina tanto la mente que uno queda como que precisamente hasta incluso hay que olvidarlo también, eso me lo decía Levica, es que no, cuando usted haya el fenómeno, olvide lo que dijo Gigerich, pero es decir, lo que vos estás diciendo es muy cierto, es decir, es un trabajo que ya está interiorizado, pero Ujú. resulta que cuando se nos aparece el fenómeno hay que tomarles la palabra a la patología, a la imagen, a la fantasía, no decir, ay, bueno, es que estás teniendo problemas, entonces eso es muy racional, esto no, entonces tienes un ánimos negativo, entonces hay que compensarlo entonces con la suavidad, con la ternura del ánima. Ay, no, eres muy violento, tal cosa, eres muy heroico. No, 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 no. Ah, no, eso es el héroe que está operando ahí. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? Pues obvio que si usted atrae eso, pues uno encuentra cualquier arquetipo en cualquier parte. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Pero tomarle la palabra al fenómeno como se explica,
Eso es otra cosa muy diferente y a la misma patología. Y eso le pasa a los mismos junguianos. Hay uno que se mofa de ser arquetipal gilmaniano. Entonces, cuando le pregunté un día que estábamos hablando acerca del patologizar, me va diciendo, y yo le dije, hay que tomarle la palabra al fenómeno y ver el cómo se despliega a sí mismo. Así en esa pasividad. Sí, Hillman nos enseña que al fenómeno no hay que tratarnos ni de curarlo, sino ver cómo se despliega en sí mismo en su fenómeno. Que ese pacifismo le aterraba, que yo no sé qué, pues si la necesidad de su ego tiene la necesidad de curarlo, mejorarlo y que cambie, pues entonces hágalo. Y es que curar, o sea, la necesidad de curar en el psicólogo responde precisamente a una fantasía médica que no, de la cual no nos hemos confesado a nosotros mismos. Literalizamos precisamente a esta fantasía y la imponemos sobre el síntoma que tenemos. Una vez que nosotros vamos con la necesidad de curar, entonces olvidamos, porque curar quiere decir no tratar, perdón, quiere decir no aceptar a la situación como es, ajá, no aceptar al fenómeno que se nos aparece, tal como se nos aparece, sino remitirlo a un ideal al cual tiene que subsumirse, ¿sí? Curar significa eso. Curar significa convertir al fenómeno en un buen cristiano, ¿no? Sí, ay, sí, sí, pero eso es lo que me llama a mí la atención de lo que vos decís, es decir, que todos quieren ser Cristos, pero no quieren pasar las 40 días y las 40 noches en el desierto, a punta de Exactamente. pan y agua, y en vez se les enfrentó con el mismo demonio. Por ponerlo como metáfora, o el mismo Buda, que a Buda también para llegar a eso tuvo que pasar también, fue una seta, anacoreta, aguantó hambre, vivió un montón de cosas para poder llegar a ese proceso, entonces... Eso es Pero, como, todo el mundo promulga esta frase de Jung, nadie imagina, ay, ¿cómo es que es? Nadie llega a la iluminación fantaseando figuras de luz y no siendo consciente de la oscuridad. Eso usted lo escucha a más no poder, pero que lo apliquen, eso es otra, que realmente hagan ese trabajo, eso es otra cosa. es Y, eso, que, y esa frase es muy, engloba muchas cosas y es una frase para mí muy profunda, que dice demasiado, que es todo lo que estamos diciendo aquí, es haciendo consciente, es decir, ni siquiera la oscuridad en este caso, es decir, entender la patología en sí misma, atender a la imagen a la imagen a la fantasía, atender a la imagen, atender el proceso que me quiere avasallar y que me quiere devorar. Es decir, es estar ahí, como nos decía San Juan de la Cruz, en esa noche oscura del alma, porque bueno, ya nos lo decía Gilman, en el valle de hacer alma, como plantea John Keane, en la oscuridad, en la densidad, en lo misterioso, en lo irracional, en lo siniestro, en la fragmentación. Es ahí realmente donde se da ese proceso de poder, precisamente de poder hacer alma, de poder transparentar, de mirar qué necesita el alma para sí misma, de mirar cuál es el proceso que se está desplegando ahí, cuál es la fantasía que la constituye. Antes no, pues pasa gracia va uno a que le activen los arquetipos en un momentico y no sufra. sí, es precisamente como tú dices, la confrontación con la sombra, la famosa lucha con la sombra, John, es un dogma de la psicología junguiana, Sí, pero nosotros como psicólogos sí, no hacemos la tarea específicamente de luchar, de enfrentar la sombra de la psicología como tal. O sea, estamos muy contentos trabajando con pequeñas sombras, ¿no? Con las sombras cotidianas de aceptar nuestros propios errores, aceptar el enemigo, aceptar las partes luminosas que no podemos, que no asumimos y esas cosas, esas situaciones. Pero cuando nos plantamos como psicólogos, no aceptamos y no asumimos la sombra de la propia psicología, que es lo que está haciendo precisamente aquí Hillman. Hillman está confrontándonos con lo sombrío de la psicología, nos está diciendo, a ver, la curación es una fantasía literalizada, ¿no? El alma es un proceso autónomo, las imágenes son sujetos en sí mismos y la forma primordial de hacer psicología no es la búsqueda de curación, sino precisamente lo contrario, la propia patologización y la apariencia de enfermedades es lo que nos hace psicólogos, no la curación. Esas cosas, esa, perdón, ese reverso de la teoría psicológica es precisamente la sombra que nosotros no asumimos.
Y Hillman nos obliga ¿cómo se llama? De forma muy confrontativa a tener que atender esta situación. Por ejemplo, si nosotros vemos un fenómeno desde este punto de vista, una enfermedad, toda enfermedad, ya no solamente la enfermedad psicológica, sino incluso la enfermedad física, John, se convierte en una fantasía que está actuando en esta situación, porque el cuerpo, también lo dice Hillman, el cuerpo es un conjunto de fantasías a través de los Sí, cuales nosotros, digamos, nos asumimos como un sujeto, pero este sí. sujeto también es un fantasear. La carne es una ciudadela de metáforas, dice el berraco. Exactamente, ¿no? Y fíjate que los junguianos hacen algo muy curioso cuando cuando intentan asumir esta situación, porque los junguianos también dicen que la fantasía es digamos, es un símbolo, sí, perdón, que la fantasía, que el síntoma, que la enfermedad es un símbolo específico de la experiencia psíquica del sujeto, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, hay un libro de Shinoda Bolem sobre el sentido de la enfermedad, El ¿no? sentido de la enfermedad. Menos mal, no. Ah, hay otro libro, fíjate que yo conozco, bueno, hay un libro que se llama, es un libro de Del Tetsen y Dalken, ¿sí? Son dos autores, no sé si los pronuncio bien, que Ah, la tienen enfermedad como camino. exactamente la enfermedad como camino. Y Sí. en Ah, ese, sí, sí. son no otra cosa sino recetarios medievales, ¿no? Recetarios medievales porque nos remiten, nos dan una teoría muy bonita acerca de cómo tendremos que afrontar cada enfermedad, ¿sí? Atribuyéndola a un sentido psíquico específicamente, pero cuando aparece, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, bueno, tiene que ver con un símbolo específico nada más. Y entonces ya vamos nosotros asociando cada enfermedad precisamente con su connotación psíquica, como si fuera un bestiario, ¿no? Como si fuera ¿qué será? Un catálogo en el que nosotros podemos escoger cualquier síntoma y ya sabemos qué es, ¿no? Si me duele el hígado, sufro de ubris, ¿no? Sufro de soberbia, algo, una cualidad muy racional está acudiendo a mi propia vida y yo no estoy haciendo nada para compensarla. Cosas así, es decir, Sí, ya sí, sí. cada órgano específico es algo que está prefijado. Entonces nosotros ya tenemos a la mariposa, ya no está volando frente a nosotros, sino que la tenemos atrapada ¿cómo se llama? En la mesa con corchetes. Ahí está. Fíjate, muy diferente, por ejemplo, sería una visión en donde cada enfermedad, cada síntoma que apareciera, nosotros pudiéramos rastrear y pudiéramos preguntar y viajar con ese síntoma, ¿sí? Volar con ese síntoma y permitirle que nos enseñe acerca de lo que está sucediendo consigo mismo, acerca de su propia estructura, acerca de su propia imagen. Y Eso. hay muy pocos acercamientos ante esa situación. Fíjate, Lo que pasa es que hay el afán de curar, hay el afán de que mejore, hay el afán de no sufrir, hay el afán de que eso no me mate, pero en sí misma, cuando la enfermedad aparece es porque ya inmediatamente por imposición propia nos yo, detiene. yo te recomiendo ahí fíjate que esa idea de que nos detiene, yo la manejé en un ensayo hace mucho tiempo, precisamente se llama Sholot o del movimiento anímico, precisamente. Entonces ahí alego que la enfermedad precisamente hace eso. La enfermedad sí nos detiene y detiene al alma precisamente en un momento de su propia dinámica para que el alma pueda reflexionar desde el punto de vista de la, ¿cómo se llama? De la falta de movimiento. La falta de movimiento es parte del movimiento en sí. Pero quería recomendarte a ti y al público, hay un libro específico sobre cómo la psicología arquetipal asume la medicina, es precisamente mire, A ver, yo miremos a ver. Ah, sí, el Medici- de... Medicina Sí. arquetipal de Alfred Ziegler, ¿no? Alfred Ziegler es un colaborador de Hillman, bastante importante. Tiene una obra muy importante que está todo en alemán. O sea, la verdad es que yo no he encontrado otro libro más que este en inglés.
y bueno, su asunción de la propia enfermedad como una necesidad del alma, ¿sí? Por confrontarse y por llevarse a sí misma al reino de la muerte siempre, a mí me parece uno de los mejores abordajes en cuanto a este tema. Sí, y yo pienso que eso es muy importante. Lo que pasa es que precisamente el junguianismo habla mucho de la sombra y todo eso, pero cuando se ven enfrentadas precisamente a la sombra de la enfermedad, de lo psíquico, de lo existencial, etcétera, etcétera, salen corriendo, les da miedo, inmediatamente la quieren iluminar. Así es. Fíjate, nuestro amigo nos pregunta, eh, ¿qué nos pregunta? Ah, sí. ¿En qué texto de Hillman puedo encontrar su concepto de fantasía? Creo que... ¿en qué texto de Hillman puedo encontrar su concepto? Precisamente, pues aquí, en el libro de Reimaginar la Imaginar la psicología, psicología. en el primer capítulo. Yo te recomiendo que te remitas a la primera clase, a la primera plática de nuestra serie de pláticas, porque ahí precisamente nos, este, nos centramos en el tema de la fantasía. Ahí hay dos textos básicos. Uno es em, el primer capítulo de Reimaginar la psicología, la introducción del mismo libro, y el ensayo de Henry Corbin, Corbijn. ¿sí? El Mundos Imaginalis. Mundos Imaginales. Mundos Imaginales es básico para que nosotros podamos entender eso. Mundos Imaginales es la base de Hillman en cuanto a esta situación. Sí, Ok, bueno. ya presumí mi libro, pero ¿en qué nos habíamos quedado, No, John? que yo iba, sí, no, yo iba a citar algo de Gilman, lo que pasa es que es muy bueno porque uno se va yendo, se le, nos volamos un poco, pero bueno. Gilman, en relación a lo que estamos hablando de la psicopatología como fantasía arquetípica, entonces él dice lo siguiente: el enfoque psicológico comienza siempre con la misma premisa. Toda fantasía, independientemente de su contenido, revela algo acerca del alma. O sea, es decir, que eso ya los estábamos hablando, o sea, es independientemente o sea, eso lo hablamos, independientemente, es decir, del contenido. Entonces, si es malo, no es del alma. Si es negativo, no es del alma. Si me hace sufrir, no es del alma. Es todo lo contrario, independientemente de su contenido, de su estructura, de su carga imaginal, de sus fantasías, etcétera, etcétera, está hablando acerca de ella misma. Exactamente. Pues ya lo dirá más adelante, ya lo dirá en otro texto Giegel, es tautológica en este punto. El discurso del alma siempre es tautológico. Y Sí, vuelve una otra vez siempre a ella misma. hablando de citas, ¿no? También aquí Sí. yo tengo una cita marcada que viene en relación a esto y dice precisamente Hillman, para el alma todo es importante y todo sirve para expresar sus fantasías, ya se trate de ideas en el cerebro o de huesos en el cuerpo. El cuerpo tiene su hogar en el alma y toda patología orgánica es una cooperación entre el agente patógeno y el ser humano como anfitrión. Que a mí se me hace muy poética esta imagen de que el cuerpo tiene su hogar en el alma, ¿sí? Nos voltea de cabeza esa idea que nosotros tenemos de sentido común de que el alma está en el cuerpo, ¿no? De que el sentido de la vida o de que la vida es parte del proceso corporal, como si el cuerpo fuera un envase o una vasija, una vasija en donde nosotros tuviéramos algo llamado alma. Eso Nos es lo que dice, dice el cristianismo, el catolicismo. exactamente, es la idea cristiana y católica, de la cual nace la medicina y el abordaje médico. Nosotros entonces, desde el punto de vista de Hillman y también desde el punto de vista junguiano, porque Jung decía que la mayor parte del alma se encuentra fuera de el sujeto, ¿sí? Nos dice entonces que el alma es el hogar y el asiento del ego y del cuerpo, ¿no?
que a mí me parece una revelación esa situación, porque pues nos cambia precisamente el esquema acerca de qué tenemos que hacer nosotros y hacia dónde tenemos que dirigirnos como psicólogos. Sí, y yo pienso que también en función de eso que estás hablando, es que Hillman lo que busca también en este proceso de la fantasía es precisamente devolverle la dignidad al proceso patologizador de la psique. O sea, es decir, el problema, por ejemplo, precisamente la psicología surgió, es decir, ante la decadencia que tenía el ser humano para mantener la supremacía del yo ante el proceso de patologizar del alma. Sí, es Ujú. decir, o sea, no tienes por qué sufrir, tú eres el que manda, tú eres el que gobierna, tú eres el que puedes hacer con tu vida lo que quieras, tú eres el que decides qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, pero realmente ese es el discurso psicológico que se nos presenta constantemente de una manera a nivel sintáctico. Entonces, el junguiano dice, no, no tienes por qué, dices que no, que atendemos al alma y todo eso, pero sintácticamente quieres que mejoren, que estén bien, que realmente hay que hacer una integración y que el alma es la posibilidad por la cual tú te puedes conocer, o el alma es por la cual, esto decía una escritora estadounidense que se mofa de ser junguiana, que es Carolina Miss, algo así, Caroline Miss. Entonces decía que la curación del cuerpo a través del alma. Y yo, ay, ¿cómo será eso? Pues, fíjate, hay una reducción tremenda, hay una reducción del alma al cuerpo, ¿no? Es decir, sí, Sí, o sea, el cuerpo es lo más importante y el alma responde al cuerpo como tal, pero es totalmente contrario a lo que nos dice Hillman, que es el alma, perdón, el alma es el hogar del cuerpo. Y entonces nosotros a través de eso podemos entender por qué la enfermedad cuando aparece, ¿sí? Aparece, como tú muy bien lo has dicho muchas veces, John, en cuanto al fenómeno psicológico, aparece como una imposición. La enfermedad no la buscamos nosotros, ni, nos la- ni, no- ni vamos en pos de la enfermedad. La enfermedad aparece en nuestras vidas como algo que que nos obliga, como una obligación que tenemos que cumplir. Y la enfermedad a lo que nos obliga es precisamente a ritualizar. Con la enfermedad nuestro comportamiento cambia, con la enfermedad nuestras ideas y nuestra vivencia del mundo cambia. El problema es que precisamente este sesgo cristiano y este sesgo médico lo que hacen es culpabilizarnos acerca de las situaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo ya a los 60 años un ataque de gota, ¿no? Me remito a mis años de juventud cuando tomé yo mucha bebida alcohólica, ¿no? Y entonces sí. me digo a mí mismo, ¿no? Ay, ¿por qué hice eso? Yo soy culpable de esto que estoy viviendo ahorita y el que yo no me pueda mover es culpa de que me moví tanto durante la juventud y de que viví la vida loca y todo eso que al final se convierte en una verdadera literalización, porque entonces ya la gota, lo que me aparece en ese momento, yo ya ni siquiera lo asumo como, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué fantasía? En qué fantasía estoy instalado yo que no me permite el movimiento? Porque cuando me remito yo a lo que hice en otro momento, ¿sí? Y, perdón, y constelo, agarro, tomo ese momento presente y lo empapo de la situación pasada, entonces pierdo precisamente mi contacto con la fantasía de esa situación. Ese momento presente, la gota a los 60 años, no tiene que ver con lo que yo hice en la juventud. A lo mejor médicamente me dicen que sí, está bien, pero psicológicamente esa gota que aparece ahí es todo lo que hay y está precisamente apareciendo por una causa específica, no mía, sino de la propia fantasía que se está construyendo ahí en ese punto. Por eso, digamos, este paradigma médico es tan peligroso dentro de la psicología porque hace que nos evada, que nos eh,
evadamos, sí, exactamente, que nos escapemos de lo que nos está sucediendo en este momento. Y además ni siquiera nos permite disfrutar esa situación, o sea, porque esa época en donde yo como joven anduve de aquí para allá, de fiesta en fiesta y estuve tomando todo lo que estuvo a mi alcance, pues felicidades, ¿no? O sea, quiere decir que viví la vida, que estuve vivo y que experimenté las cosas del mundo tal como aparecieron y no me perdí de nada, ¿no? Entonces, en la evasión, me evado tanto del presente como del pasado. Fíjate que me llama mucho la atención porque ahí volvemos como a una constitución causal. Ah, sí, esta depresión me lo causó tal cosa, esta gota me la causó tal cosa, esto tal cosa. Yo he sentido y yo he pensado muchas veces que, por ejemplo, ante un proceso patologizador de la psique, cuando no queremos asumir lo que sea, lo asumimos que es un trastorno, lo asumimos que viene por tal cosa. Es decir, no, tampoco hay una responsabilidad, una conciencia frente a lo que está ocurriendo frente al proceso patologizador, sino que se lo responsabilizamos a una connotación de trastorno o a una connotación, es decir, pero en el sentido psiquiátrico. Es decir, ah, sí, pero es que yo no soy responsable de eso, no es conmigo, eso es tengo una depresión que me dijo el psiquiatra y esto, y por eso soy así. A lo que a uno le llama mucho la atención, pero ¿y tú cómo sabes eso? ¿Cómo determinas eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo determinaste que es así y no posiblemente es un proceso también que vos misma también pudiste, se me pega la palabra, ay, ¿cómo es que es? Métele mucho ego porque es que hay una que se me lengua la traba con esa palabra, pero entonces no estamos dando, es decir, atendiendo como un proceso patologizador que se está dando en la psique, o sea, y que es fundamental. Y entonces en relación a eso, Gilman nos dice lo siguiente: sin la fantasía arquetípica de la patología, cualquier tipo de estilo. Sin la fantasía arquetípica de la patología, no habría chamanes, ni curanderos, ni psicofármacos, ni psicoanalistas. Nuevamente, la fantasía es lo primero. Exactamente. Es la idea de esta situación. Y precisamente fíjate que aún esto que hemos estado criticando acerca de la causalidad y de la fantasía médica, pues precisamente también es una fantasía, ¿no? No podemos evadirnos de la fantasía. La fantasía se aparece ahí. En la enfermedad, por ejemplo, Hillman dice que cuando el sujeto no asume estas situaciones, pueden aparecer trastornos como la hipocondria, ¿no? La hipocondria es esa necesidad literalizadora de cada enfermedad. Cuando nosotros, cuando aparece un bulto en alguna parte de nuestro cuerpo, sentimos que es cáncer, ¿no? Cuando aparece, tengo dolor de cabeza, precisamente cuando no había tenido dolor de cabeza es la enfermedad mortal, es la manera en que fantaseamos con la enfermedad y permitimos que la fantasía se exprese, pero lo hacemos de una forma inconsciente, o sea, no la asumimos como tal, pero la fantasía ahí se asume a sí misma en ese sentido. Pero te digo, esta causalidad precisamente de la que hemos estado hablando, pues, nos remite también, John, a una necesidad propia de la fantasía que es la de mitologizar. La fantasía siempre aparece como un discurso que se va construyendo. La fantasía siempre crea una narración de sí misma a través de la cual se despliega y y va explicándose. No nos explica a nosotros quién es, ni explica quiénes somos nosotros, sino que se explica a ella misma en este mismo proceso. Su dinámica es una dinámica lingüística en la cual la fantasía habla constantemente de sí. Y este discurso, ¿sí? Lo podemos llamar nosotros desde el punto de vista de Hillman un mito, mitologiza. El mito quiere decir el discurso verdadero y la fantasía se apega a ese discurso sobre sí mismo en donde
en donde va tomando elementos específicos, sí, tanto patógenos como órganos, como personas alrededor de nosotros, como figuras específicas, como ideas en nuestra propia idiosincrasia, y las va utilizando para poder ir hilando su propio Para, fantasía. para costelar. Es como en los sueños, ¿no, John? En los sueños que es donde precisamente la fantasía aparece de la manera más pura. En el sueño aparecen elementos de nuestra propia vida cotidiana, aparecen nuestros padres, aparecen nuestros amigos, aparecen personas que vimos solamente una vez en la vida y todo eso, pero cuando aparecen en el sueño, aparecen tomando papeles que no les corresponden y que no se corresponden con la forma cotidiana. Y Sí, una vez en un sueño apareció, ¿cómo es que ustedes les dicen mi amor platónico? Y yo dije, uy, Dios mío, bendito. Y como, bueno, no, no, pero, y como vos decís, apareció cumpliendo una función totalmente diferente. Y uno decía, ¿esta vieja qué está haciendo aquí, hombre? nosotros, Dale, sigue, sigue. y como, si, como junguianos, recuerda que somos junguianos, Sí, también sí, claro, ante todo. tú y yo seguimos siendo junguianos, ya, ¿no? Aunque critiquemos esta situación, seguimos el espíritu de Jung en nuestra propia fantasía, ¿no? Pero, Claro, claro. pero fíjate, no, De hecho, perdona que te interrumpa, de hecho, Hillman, al igual que Gigerich, son los más fieles junguianos. sí, yo también lo creo específico. Yo también creo que no hay junguianos más, más avanzados que ellos. Ahora, Hillman, por ejemplo, aquí no hace lo que hacen otros junguianos, que es reducir la dinámica y la fantasía del sueño otra vez a la vivencia del sujeto. O sea, porque eso es una grosería para el alma. Lo que hace es, Sí, al contrario, y si- per- perdona que te interrumpa, perdón. sí, En relación a eso que vos estás diciendo, hay muchos junguianos que yo le escucho a vos, es decir, si el sueño no habla en relación a un hecho cotidiano de la vida de la persona, entonces no tiene ningún significado, ningún sentido. pues sí, sí, no, Ah, o sea, sí, no tiene ningún sentido para el ego, ¿no? No tiene ningún sentido para el psicólogo que está instalado en una visión reduccionista de la propia dinámica de la psique. Pero tendríamos nosotros que hacer el ejercicio contrario otra vez. O sea, Hillman constantemente nos obliga a esto, a voltear nuestra propia vida, perdón, nuestro propio pensamiento y pensar las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, o sea, otra vez lo que ya había dicho yo, ¿cómo es que no podemos imaginar que precisamente en el sueño, ¿sí? La psique utiliza las imágenes de nuestra vivencia cotidiana para recrearse ella misma, ¿no? Es decir, nos causa tanto problema no ser el centro de atención de la propia alma, no ser el centro de la conciencia como tal. Es un prejuicio tal el de los psicólogos y el de los psicólogos junguianos de manera particular, como el del hombre medieval que se negaba a creer que él no era el centro del universo, que él no estaba en el planeta central que Dios había creado y que las esferas no giraban alrededor de del ser humano como la creación divina, ¿no? Entonces, esta situación nos pega tanto y nos causa tantos problemas que precisamente muchos de los críticos de Hillman comienzan con esa situación. O sea, ¿cómo es posible? Si yo no tomo al ser humano como el centro de la psicología y de la psicoterapia, entonces ¿cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Es imposible, ¿cómo se llama? Eh, practicar esta teoría. Es algo muy filosófico porque no hace lo que yo estoy acostumbrado a que haga. Pero obviamente esto no es así, al contrario, nos da una libertad acerca de la vivencia humana y acerca del tratamiento de los pacientes que no tenemos con otras
con otras escuelas psicoterapéuticas. Sí, y que nos da, por ejemplo, otra posibilidad que yo se lo dije en un encuentro pasado, que, por ejemplo, no, esto lo dijo Enrique Eskenazi, donde él decía que, por ejemplo, una de las formas en las que apareció el alma en Occidente después de la expulsión que le hizo el cristianismo, el monocentrismo, fue aparecer a través de la patología. Fue a través del proceso de patologizar donde el alma empezó otra vez a tomar una referencia, un lugar de importancia. Así apareció en Occidente. Entonces, me llama mucho la atención eso porque, por ejemplo, uno escucha, por ejemplo, a los psicólogos más evangelizadores un discurso sacerdotal, como diría Michel Foucault, cuando dice que, bueno, ay no, miren las cifras de depresión han aumentado, las cifras de ansiedad, etcétera, etcétera, se preocupan, no nos tienen a los psicólogos en cuenta, y etcétera, etcétera. Claro, uno sabe que los psicólogos sufren un complejo de inferioridad muy grande y quieren ser muy importantes. Pero bueno, ya Gilman nos lo aclaró, el alma puede vivir, no puede vivir sin terapeutas, más no sin aflicciones. Entonces, precisamente surgen como santos sacros de la salud mental y sin entender ni siquiera el proceso de la salud mental. Es decir, y eso lo conversamos ayer en el grupo de Alevica sobre el libro Factores que curan de Wolfgang Gigerich, donde entonces hablamos un poco entonces que la función entonces de la psicoterapia era curar, mejorar, ayudar para que el sujeto entonces siga produciendo, rindiendo, compitiendo, siga siendo funcional, siga respondiendo a las demandas sociales, familiares, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las funciones y eso lo veo en muchas psicoterapias. Claro, no estoy diciendo que eso hasta cierto punto no tiene sus posturas, pero entonces, ¿y dónde está el atender a lo que compete? Es decir, la terapia, el cuidado del alma, el cuidado del proceso que se despliega, la lentitud que nos exige, porque ya esto yo lo he citado mucho, pero es que me encanta, es que cuando Stockton Marland dice que una de las capacidades que tiene la psique es la paciencia y la lentitud, entonces, es decir, el psicoterapeuta coge y acelera, le aceleran los procesos del alma, los lleva a otro nivel, los excluye, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿dónde si su capacidad primordial de la psique es patologizar, es fantasear, se le expulsa inmediatamente, se le niega, porque no nos queremos detener, no queremos reflexionar, no hay la posibilidad de que la psique se vaya gestando en sí misma a través del proceso de fantasear, de patologización, vaya haciendo su propio proceso y que el cual nosotros tenemos que estar solamente es como pendientes o alerta de lo que ocurre ahí en sí mismo y que una vez que ese proceso concluya no tenemos por qué salir ni transformado ni mejoramos, como nos dice, ay, es que si usted no sale transformado de esa depresión, entonces usted perdió la platica o perdió, no tuvo sentido entonces hacer eso, tampoco había que hacerlo, tampoco si sale, puede que salga, puede que no. Sí, tenemos que entender que es una dinámica autónoma en este sentido, y que a veces la curación es un subproceso que, que se remite a la dinámica psíquica, y a veces no, ¿no? A veces tampoco es necesaria que esté ahí. O sea, la enfermedad puede tener funciones, la enfermedad, ya hablando en términos humanos, demasiado humanos, John, la enfermedad puede tener una función específica dentro de la vida del sujeto. Es decir, puede enseñarle cosas si el sujeto atiende a esa misma enfermedad, que no sería el propósito de la psicología como tal. O sea, el propósito de la psicología sería atender precisamente a la fantasía tal como aparece y a todos los personajes que están dentro de la misma fantasía. Sí, es decir, hacer una suerte de terapia sistémica del sujeto, ¿no? O sea, la terapia sistémica del sujeto es visto desde las relaciones que ocurren alrededor de su propia existencia, pero las relaciones externas. Sin embargo,
lo que nos insta aquí Hillman es a una terapia sistémica en relación con los elementos de la fantasía a las cuales el sujeto subyace. Por ejemplo, para los sistémicos el sujeto importante no es tanto la persona que aparece con la problemática, que ellos llaman el chivo expiatorio, o o los sujetos o la familia alrededor, sino precisamente el conjunto de relaciones familiares que aparece. Si nosotros llevamos esta propia imagen al ámbito de la psicología imaginal, podríamos decir que precisamente no es importante el sujeto, ni es importante un elemento en particular dentro de la dinámica fantasiosa, sino al contrario, es la relación que existe entre todos los elementos de la fantasía, entre todas las imágenes que se van ocurriendo constantemente de una forma mitologizante. Sí, mira, en relación a lo que vos estás diciendo, dice Gilman lo siguiente. La psicopatología como fantasía arquetípica significa que el alma produce modelos perturbados y dolencias, perversiones y decadencia, tanto en los sueños y la conducta como en el arte, el pensamiento, la guerra, la política y la religión. Porque patologizar es una actividad psíquica per se, es decir, que ve a través de... Así es, exactamente. Pues mira, yo creo que el punto de esta situación es precisamente una frase que a mí me gusta mucho de Hillman y que dice en esta misma sección. Él dice, queremos salvar los fenómenos tal como son, sin tratarlos ni curarlos. Cuando precisamente se nos habla, por ejemplo, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, de amar al fenómeno en particular. O sea, nosotros como psicólogos, ¿sí? Este, eh, eh, también tenemos que tener una postura frente al mismo fenómeno como tal. Y esa postura es una postura amorosa, una postura en donde yo acepto al otro tal como es, sin querer cambiarlo, sin querer transformarlo, sino que lo asumo como un ente diferente de mí y además valioso por sí mismo, con su propia autonomía y sus propias necesidades en particular. Nos hemos olvidado nosotros como sujetos occidentales de esa regla básica de las relaciones amorosas, ¿no? En las relaciones amorosas nosotros queremos siempre cambiar al otro, que el otro se transforme, que el otro sea distinto, que el otro se adapte a mis propias necesidades y a mis propias fantasías en particular. Pero eso es una receta y nosotros lo sabemos, una receta para el fracaso, amoroso por lo menos. Y en este sentido, cuando como psicólogos intentamos o nos enfrentamos al fenómeno, de verdad, desde una necesidad amorosa, entonces no lo tratamos, no lo curamos, ni queremos cambiarlo, sino que aceptamos que sea tal como es y que nos enseñe desde su propia autonomía quién es. Sí, eso, aquí no estamos refiriéndonos a las relaciones de parejas, que si el novio llega y le da 5 putazos a la novia, no tiene que aceptarlo tan brutal como es. Él es así, pero si usted sigue ahí es, quién sabe por qué. O sea, aquí estamos hablando es de un proceso patologizar de la psique, es decir, que es muy diferente, para que no vaya a decir que es que nosotros estamos diciendo aquí que es que hay que aceptar a la pareja si me da putazos o me maltrata, no, 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 no. Eso es diferente. Aquí estamos de un proceso psicologizador. Pero bueno, No, lo que pasa es que lo puse como relación, o sea, no es relación que estamos hablando aquí, es de psicología, no que... pero incluso nos sirve, fíjate que en esta imagen que tú presentas, John, que Sí, es una imagen muy, yo la he visto en otros lados, yo la he discutido en otros lados, precisamente, por ejemplo, si la pareja o si mi pareja, o si yo como pareja, ¿no? Vivo violencia, ajá. O sea, el problema de la violencia en la pareja, John, es que uno de los miembros de la pareja, ajá, no acepta que el otro es violento. O sea, la chica o el hombre golpeado, en este sentido, cuando le pegan, o sea, confunde ese trato agresivo, lo confunde con otra cosa, con una fantasía que ella tiene. Es decir,
La mujer, y esto yo lo he vivido en terapia muchísimas veces. Estas mujeres llegan a terapia, ¿no? Diciendo que quieren cambiar, que ya no quieren, ya no soportan la violencia, pero cuando el hombre les rompe la cara o cuando la pareja las destroza y lo mandan a la cárcel, a la semana o al otro día, en muchas ocasiones, van a la misma cárcel y los perdonan, ¿sí? Los perdona Ay, sí. y es una Es- situación frustrante para uno como profesional, pero ahí podemos entender muy bien que la mujer no está aceptando a la pareja, o sea, no está aceptando a su pareja, no está aceptando que el otro es un hombre violento y que la va a matar, que la va a tratar muy mal, por lo menos, ¿no? Si no es que a quitarle la vida en algún momento, sino que impone una fantasía propia sobre el otro. No lo ama, no lo ama en el sentido de que no lo ve como un ente autónomo, sino que lo ve como como un despliegue de su propio imaginar, de su propia fantasía personal sobre lo que quiere del otro. Si lo amara realmente, si esta mujer golpeada, si esta mujer golpeada amara realmente a su pareja, lo vería tal como es y se permitiría a ella abandonar la situación peligrosa, pero no lo hace. Eso era lo que ya lo profundizaste muchísimo más, porque es aquí que, por ejemplo, pueden ir y lo aceptan, un ejemplo así más, ay, no, es que yo lo acepto tal y como es y me sigue dando guarapazos y ahí sigo, y ahí sigo, y ahí sigo, y ahí sigo. Entonces uno está diciendo, eso es desde algo, pero como se está diciendo, yo sé que él es así, yo sé que él no va a cambiar, yo sé que es un golpeador, etcétera, etcétera, yo eso ya lo comprendo, entonces, por ende, como yo ya no quiero eso para mí, yo lo dejo a él y yo sigo mi camino. Pero entonces sigue la fantasía de cambiarlo, de mejorarlo, de curarlo, que él va a hacer algo mejor, etcétera, etcétera. Entonces, claro, después Pero ahí hay uno. Dale. o sea, vean esta situación. Abordamos de manera muy somera un fenómeno de la vida humana, demasiado humana, desde el punto de vista de esto que estamos hablando. ¿No? Sí. Quien me diga que esto no es práctico o que no se puede aplicar, pues es que no lo ha pensado de manera detenida, ¿no? No, es que si es que hacen el ejercicio como tal de pensar o de reflexionar en función de estas situaciones, pero es que eso también es muy importante y el problema en relación a estos procesos es que los psicólogos van con mucha moral y con muchas cosas, con merones y, perdón, con mucha moral y con muchos prejuicios en relación a lo que ocurre ahí, pero realmente no ven un proceso de fantasear de esta persona, de poder comprender cómo imagina, cómo ve en profundidad, pero no desde los esquemas maladaptativos de la terapia cognitiva. Ay, es que bueno, hay que modificar este esquema mental o esta imagen. Aquí no, 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 no. Aquí en psicología arquetipal o en Hillman es una connotación mucho más profunda que significa la comprensión, el entendimiento, como está diciendo Ale, ni cambiarla, ni mejorarla, ni curarla, ni nada de eso, sino comprenderla a ella misma en su propio proceso y cómo yo me puedo, cómo veo a través de eso y cómo eso me ve a mí. Así es yo. Pues bueno, mira, yo creo que nos queda camino. A mí me gustaría haber entrado al tema de la falacia naturalista, Y pero ya no nos queda tiempo. Yo creo que esto lo tratamos para la siguiente. Y sí, bueno, lo que platicamos hoy me parece muy importante para seguirlo reflexionando. listo. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Que tengan todos una excelente noche. Si tienen preguntas, inquietudes, Alejo y a mí también nos encantan que nos pregunten por ahí y con mucho gusto les vamos a estar respondiendo en la medida de las posibilidades. Recuerde que en el instituto tenemos actividades durante toda la semana. Los días sábados tenemos entrevistas de grandes eruditos de la psicología junguiana también, post-junguiana también y de otras corrientes también que han bebido de la fuente de la psicología junguiana. Los días miércoles, Roberto Beco tiene el grupo de estudio de la obra junguiana, tanto en la mañana como en la noche. Yo los días jueves tengo el curso Jung aplicado a la vida cotidiana.
Y bueno, y tenemos diferentes actividades más, diferentes Facebook Lives para que ustedes estén pendientes de todas las actividades que tenemos en el Instituto Eleusis. Pronto vamos a empezar el estudio del tomo 6 de la obra de tipos psicológicos con Enrique Galán, quien fue quien se encargó de hacer esa maratón titánica de poder traducir al español la obra completa de Carl Gustav Jung. Entonces, a todas las personas pues que nos acompañaron, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.